Si en una de las oraciones que ha levantado una de las hermanas decía que evidentemente, por mucho que hablemos acerca de la resurrección del Señor, no terminamos de ser conscientes de la importancia y del hecho tan grande que es, no solamente para la historia, sino también para nuestras vidas. La resurrección del Señor, cuando hablamos de la resurrección del Señor, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando sencillamente de que el cuerpo del Señor, en el momento que murió en la cruz, fue sepultado en una tumba y, como dice el texto que hemos leído de Mateo, fue levantado por Dios al tercer día. Y eso nos lo deja claro los evangelios de Mateo, de Lucas, el evangelio de Juan. La resurrección del Señor es algo tan trascendente para todos nosotros que, como sabemos, viene ya profetizada, desde el principio de los tiempos viene profetizada y nos encontramos infinidad de casos en el Antiguo Testamento. No vamos a estar viendo cada uno de los distintos versículos porque no es esa la intención en esta mañana, pero todos conocemos pasajes que de una manera bastante significativa están apuntando a la resurrección del Señor Jesús, como es el hecho del sacrificio de Isaac, como es el hecho del caso de Jonás. Pero luego hay profetas como Isaías que profetizan de una manera muy clara y muy directa acerca de la resurrección del Señor. Y pruebas de este hecho de la resurrección también en los evangelios tenemos innumerables. Hay pruebas de personas que lo han visto, no solamente que lo han escuchado, sino que lo han visto y han experimentado esa resurrección de una manera física, es decir, han visto delante de ellos, se han manifestado delante de su persona en distintos momentos y en distintas circunstancias. Hay infinidad de pruebas porque sabemos que la resurrección es clave, la resurrección es esencial para nuestra fe. Si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe sabemos que es totalmente vana. Estaríamos esperando algo que no tiene sentido y, como vamos a ver luego más tarde, el propio apóstol Pablo lo dice, qué miserables seríais, ¿no? O seríamos si estamos esperando a aquel que ni tan siquiera resucitó, que no sería por lo tanto ni el Hijo de Dios. Estaremos viendo los cielos, pues la oscuridad del cielo, estaríamos viendo la tumba que no está precisamente vacía, y eso sería digno de bastante tristeza, de bastante conmiseración. Hay infinidad de pasajes, un buen número de pasajes, en los cuales nos está hablando acerca de pruebas evidentes de la resurrección del Señor. Pero el testimonio del apóstol Pablo es, entre otros, de un valor incalculable. El Señor, resucitado y glorificado, dice que se le apareció también a él. De la misma manera que se le había aparecido al resto de los apóstoles. Pero su testimonio nos llega a través de un auténtico documento de su propio puño y letra. Cuando escribe la carta a la iglesia de Corinto, Pablo confirma que hay testimonio no solamente suyo personal de haber visto la resurrección del Señor, o el Señor resucitado, sino que dice que hay más de 500 hermanos, más de 500 testigos en ese momento que aún vivían cuando fue escrito y que también dan fe de la resurrección del Señor. Es indudable que todas las pruebas de credibilidad son pruebas que se aplican a que realmente el Señor ha vencido a la muerte y el Señor vive. Así que, aunque nos encontremos desde el principio de los tiempos, y lo hemos leído en el texto cuando llega el informe, el pasaje cuando llega a la altura en Mateo del informe de la guardia, vemos que ahí el enemigo lo primero que está deseando es tirar
donde más daño puede hacer el punto clave de nuestra fe, que es la resurrección. Y está intentando desde el principio, en este caso con los guardias, de comprar, de callar bocas, de intentar de falsear, que realmente era un hecho que no se podía mantener en secreto. Aún así, constantemente están intentando que aquello llegase a los oídos de las personas, bien que fuese robado por los apóstoles el cuerpo, bien porque la tumba fuese abierta por un gran terremoto como fue, pero se abrió de casualidad y lo saquearon, o que el Señor Jesús no murió en la cruz, o tantas y tantas cosas que vienen en los escritos, pero también nosotros hemos escuchado en muchísimas ocasiones. Hay una realidad que Pablo dice en Corintios, donde nos unimos prácticamente todo su pueblo, y al unísono decimos como el apóstol Pablo: Cristo ha resucitado de los muertos, y eso es una realidad. La importancia de la resurrección, pues ya lo he dicho, si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe sencillamente sería vana. Pero en esta mañana quisiera rápidamente hablaros sobre todo de una cuestión. Cristo ha resucitado, esa es la realidad que estamos proclamando, ¿verdad? Pero ¿de qué manera repercute esa realidad en cada uno de nosotros? ¿Repercute en algo? Hermanos, por eso decíamos cuando hemos abierto la reunión de que es un día de alegría, un día de gozo. Estamos proclamando a aquel que ha vencido a la muerte, aquel que ha cumplido la palabra, ha cumplido las profecías, ha cumplido la voluntad del Señor, que fue obediente hasta llegar a la cruz y estuvo dispuesto a morir. ¿Morir por quién? Morir por nosotros. ¿Y esto ha repercutido en nosotros? Sí, porque ahí es donde está descansando precisamente nuestra fe. No descansa en cualquier cosa, está descansando en Cristo, en un Cristo resucitado. Así que hay una cosa que me gustaría rápidamente de poder ver, y es un vínculo, una relación que hay entre lo que es la muerte de Cristo y lo que es la justificación que ahora mismo tenemos delante del Padre. Cuando se nos presenta la palabra justificación en nuestra mente, lo primero que se nos viene, como decimos muchas veces, es que estamos delante de un tribunal. Y estamos delante de un tribunal y lo que allí precisamente está en juego en ese tribunal es saber nuestro estatus ante Dios. ¿Cómo nos encontramos nosotros delante de Dios? Y la verdad que acudimos a ese tribunal pues en muy malas condiciones. Acudimos al tribunal como al que está esperando un justo juicio porque lo han condenado por un robo y no solamente le han pillado infraganti en el momento de robar, sino que le han pillado con su documentación encima, la han identificado perfectamente desde el principio, le han pillado con todo lo que han robado encima en las actas y en ese mismo momento ha llegado a la policía, la han cogido y con esas pruebas son las que se presenta delante del juez. ¿Os podéis imaginar con qué motivación está esta persona esperando de que el juez lo declare inocente? Prácticamente ninguna. Nosotros nos presentamos en ese tribunal pues sabiendo que hemos infringido la ley de Dios, sabiendo que en nosotros hay pecado. Nos presentamos delante de ese tribunal sabiendo de que somos culpables y que no tenemos ninguna posibilidad de perdón. Pero hay algo importante y es que incluso sabemos el resultado, si es negativo, si somos culpables en ese tribunal, la paga que tenemos que hacer, el pago que tenemos que hacer es la muerte. No hay otra. Así que la situación en ese tribunal es bastante dura. Romanos 5 nos dice Pablo y nos viene a relatar precisamente todo el proceso que hay en nuestras vidas,
Todo el proceso desde el momento en el que Adán desobedece y demuestra la condenación que hay en cada uno de nosotros. Pero por otro lado, la justificación pone a la vista la posibilidad de una absolución de la culpa. Y ahí nuestros oídos se ponen de punta. ¿Qué? ¿Cómo es posible eso? Podemos ser declarados justos, podemos recibir vida. Y eso es precisamente lo que viene a apuntar la justificación que el Señor nos da en su muerte y en su resurrección. La muerte y la resurrección de Cristo son una misma unidad, aunque cada una trae consecuencias claras. La muerte de Cristo viene a tratar la cuestión de nuestro pecado y nuestra culpa. Su resurrección nos viene a garantizar nuestra justificación. Así que estas no son cuestiones separadas. Cristo murió y resucitó. Y una cosa es necesaria para la otra. Si no hay muerte, ¿cómo puede haber resurrección? Es necesario de que haya expiación de nuestros pecados para que pueda haber también justificación de nuestros pecados. Para Jesús, la muerte en la cruz no fue el final, porque si hubiese sido así, hubiese sido una farsa tremenda. Y diríamos, ¿qué estamos pintando entonces aquí esta mañana de lluvia y tan temprano? Un domingo, que probablemente la gran mayoría el lunes, mañana lunes, tiene que ir a trabajar. ¿Qué pintamos aquí? Sería una gran farsa si tras ella la tumba no estuviese vacía. La resurrección del Señor viene a dar sentido a la muerte, pero al mismo tiempo la resurrección del Señor proyecta también en los discípulos todo aquello que había acontecido antes. Y cuando Cristo resucita, entonces podemos empezar a decir, y ellos también lo decían los discípulos, ahora entiendo el por qué muchas cosas, el por qué decía esto, el por qué enseñaba esto el Señor Jesús. Cristo fue condenado a muerte y sabemos que lo hizo, como hemos leído, como un vil criminal. Murió en deshonra, fue abandonado por sus discípulos, se enfrentó al edicto legal de que todos los muertos en un madero eran malditos. Teniendo como telón de fondo esto, la resurrección no fue nada menos que una justificación pública y plena del Señor Jesús. Fue la declaración divina de que Cristo era justo y una declaración que se hizo pública y que se proclamó a todo el mundo. Así que la resurrección de Cristo fue su justificación y sabemos que quienes confiamos en Cristo estamos unidos a Él y estamos unidos en su muerte y estamos unidos también en su resurrección, dado que Él fue en todo momento nuestro representante y nuestro sustituto. Y cuando la hermana estaba orando y decía que muchas veces no terminamos de valorar y de saber la realidad de lo que significa, de lo que es la resurrección del Señor, me imagino que los tiros de la hermana iban también por ahí. ¿Eres consciente de que la muerte y la resurrección del Señor trae consecuencias en tu vida? ¿Eres consciente de que participas de su muerte y participas de su resurrección? ¿Eres consciente de que Él te representó allí cuando murió en la cruz y resucitó? ¿Eres consciente de que Él te sustituyó a ti? Estábamos condenados, pero allí, en la cruz y en su resurrección, nuestros pecados le son transferidos a Él. Padeció en nuestro lugar y murió en la cruz. Y su justificación en su resurrección será nuestra en un sentido final cuando también seamos levantados de los muertos el último día. Así que 2 detalles para terminar. Primero,
en Romanos 5 y Romanos 4, que sería muy bueno de que en casa lo repasáramos también en el día de hoy, pues recordamos el carácter de la expiación del Señor Jesús. Vimos cómo Pablo describe que Cristo, por su obediencia, obtuvo para nosotros nada más ni nada menos que la justicia y la vida. Y toda la vida de Cristo estuvo apuntando y manifestando nada más ni nada menos que la fidelidad constante al Padre. Fue una vida de ejemplo, ¿verdad? Esto lo decimos siempre y es nuestro referente, efectivamente, es nuestro referente. Porque lo que ocurrió allí en la cruz y la resurrección, vuelvo a repetir, trajo trascendencias grandísimas e importantes en nuestras vidas. Cristo manifestó una fidelidad constante al Padre. Padeció la consecuencia justa que debía de haber recaído sobre cada uno de nosotros por nuestros pecados. Y este pasaje de Romanos 5 es un pasaje en el que la obediencia incluyó todo lo que soportó el Señor Jesús en la cruz. Él llevó hasta el final de sus días y pagó por cada uno de nuestros pecados. ¿Eres consciente de esto? Él también allí cumplió la ley de Dios a nuestro favor. Y todo esto lo hizo, como dice la palabra y nos lo recuerda, por ti y por mí. Lo hizo por nosotros. Por eso, Él actuó, como dice las Escrituras, de una manera vicaria. Él fue el sustituto tuyo, el sustituto mío. Allí tenías que haber estado tú, allí tenía que haber estado yo. Él estuvo dispuesto a pagar con su propia vida y darnos pues una serie de beneficios que indudablemente éramos incapaces cada uno de nosotros de haber llevado a cabo por nuestro propio esfuerzo. Nuestros pecados fueron encomendados a Él, mientras que al mismo tiempo se nos atribuyó su justicia. Dado que se ha unido a nosotros, el castigo que nos correspondía ha recaído por completo ahora en Él. Y mientras nosotros somos revestidos, como digo, de su justicia. Mientras éramos culpables por naturaleza, mientras que merecíamos la condenación y la muerte, la obediencia de Cristo nos viene a garantizar que nuestras culpas han sido borradas. Y esto hace que tengamos una posición digna ahora delante de Dios. Aunque no seamos dignos, aunque no teníamos ninguna posibilidad. Ese estatus que estamos buscando en ese tribunal en el cual decíamos nos encontrábamos, ahora nos damos cuenta que gracias a su muerte y resurrección estamos en una posición digna ante los ojos de Dios. Pero, segundo, lo último, el único fundamento de nuestra justificación es Cristo Jesús. El único fundamento de nuestra justificación, porque por nosotros mismos, como decimos, somos culpables delante de Dios, todos hemos pecado y la única escapatoria es la muerte de Cristo en nuestro lugar. Solo el Cristo sin pecado, solo el Cristo obediente, solo Él podía adelantarse a nuestro favor y expiar por nuestros pecados. Y al hacerlo nos ha dado el perdón para nosotros y nos ha aplicado su justicia. Somos justificados solo por su gracia, porque si obtenemos la paz con Dios es por medio de la justicia de otro, en este caso de Cristo Jesús. Y esto no es algo que hagamos nosotros, esto nos recuerda su palabra que es un don de Dios, es el resultado de Cristo y de todo lo que ha hecho. Es totalmente algo inmerecido para nosotros. Es solo producto de su bondad y solo es producto de su misericordia. Así que en consecuencia también somos justificados solo por la fe, porque la fe salvadora consiste en abandonar precisamente nuestra confianza en nosotros mismos y entregarnos a Jesucristo. Al confiarnos en sus manos,
lo que estamos haciendo es confesar nuestra propia pecaminosidad delante de Él. Y la justicia de Cristo, que es suficiente para que podamos ahora vivir con Dios. Mirar todo lo que repercute en nuestra vida, la muerte y la resurrección del Señor Jesús. De esa manera, pues los creyentes podemos descansar en una sobria certidumbre, la que hemos dicho antes que proclamó Pablo en Corintios, y exclamar juntos, con voz, no de tristeza, sino todo lo contrario, con voz de triunfo, que Cristo ha resucitado de los muertos. Cristo ha resucitado de los muertos. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Amén, Señor.